No hay culpabilidad si estoy en ti. Puedo respirar tu amor. Tú me das Pero esa es la siempre idea, ¿no? paz si Una vivo vida en virtual, ti. ¿no? Pero curiosamente, y a eso iba lo que les quería comentar, hace algunos años atrás hubieron denuncias, investigaciones de parte de la FBI, de autoridades que detectan estas cosas en Estados Unidos porque en Second Life se escondían pederastas, pornografía infantil, tráfico de personas, no trata de personas. Entonces, si crearon Second Life pensando en un Edén, el hombre llevó el pecado a este nuevo Edén, ¿no? Y es así, el pecado del hombre le persigue, a donde él vaya, el hombre pecador va a llevar el pecado consigo, ¿no? Y todo lo va a malograr y a pervertir. Y eso es uno de los desafíos que los pastores contemporáneos experimentamos. Esta semana que pasó conversaba con Creus Ramdad, el hermano que estuvo la semana pasada, ¿verdad? El taller de creacionismo, y me comentaba que en su iglesia hay un grupo de hermanos que no quiere congregar presencialmente, ¿no? O sea, quieren estar virtual. Y es parte de la problemática, ¿no? Que muchos pastores también luchan el día de hoy, aunado a los problemas, conflictos, divisiones, problemas económicos, de salud, familiares, etcétera, 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 que los pastores tienen que lidiar en sus iglesias el día de hoy. Me puse a buscar, a tratar de investigar si habían estadísticas actualizadas acerca de la problemática pastoral en estos últimos años, y me di con la triste sorpresa de que no hay muchas estadísticas actualizadas. En Perú no existe. Y eso es una tristeza realmente porque nos muestra cuán fragmentada está la iglesia peruana. La iglesia cristiana peruana está fragmentada, de tal manera que no existe una unificación ni tampoco existe información que uno pueda acudir a mirar como para poder ver tendencias y patrones y cosas por el estilo. Pero de lo poco que pude encontrar, según Christianity Today, una revista cristiana muy conocida en Estados Unidos, a enero del 2022 un 38% de los pastores consideran seriamente dejar el ministerio, y más o menos 1.500 pastores dejan el ministerio mensualmente en Estados Unidos. Otra información, pero ya es un poquito atrasada, es de hace 10 años atrás, del Instituto Francis Schaeffer, nos dice que el 70% de pastores sufren de ansiedad y estrés, depresión. 80% no se sienten o no están preparados realmente para el ministerio. 70% no tienen un tiempo devocional diario y 40% de ellos han cometido adulterio, ¿no? Han tenido una relación extramatrimonial. Hace 10 años atrás, estoy seguro que al día de hoy es seguramente mucho peor. La pandemia ha afectado no solamente a la nación, sino a las iglesias y a los pastores también. ¿Y por qué te estoy contando estas cosas? Porque una de las cosas que tuvimos claro desde el inicio, cuando empezamos esta iglesia, usted sabe, la hemos empezado en febrero del 2019, ya vamos rumbo a los 4 años el próximo año. Cuando empezamos la iglesia, una de las cosas que queríamos y teníamos claro en nuestras mentes era enfocarnos en los líderes, en ser una iglesia pluripastoral, ¿no? O sea, que hayan varios pastores, no solamente uno, porque al haber solo uno, siempre puede haber el riesgo de que ese uno se equivoque y no haya quien le pueda dar una opinión distinta. En cambio, con un esquema de varios pastores, siempre podemos contar con el consejo sabio de varios. De la multitud de consejeros hay sabiduría. No solamente eso, sino que A o B pasa algo y estamos seguros de que siempre habrá alguien que pueda llevar la iglesia adelante. Entonces, eso hicimos y hasta el día de hoy, y doy gracias a Dios por los hombres con los cuales tengo el privilegio y tengo el honor y tengo la dicha de poder trabajar. Y créanme, hermanos, entrenar ancianos no es fácil, porque los ancianos normalmente son hombres que ya tienen sus convicciones claras, son personas que tienen su motor propio, son personas que tienen una personalidad, un carácter ya más marcado. No es sencillo, tampoco es imposible, pero es una alegría y es un gozo y es una bendición poder ver a estos hombres desarrollarse en el ministerio al cual el Señor les está llamando, compartir la palabra, servir, pastorear, discipular, entrenar. Es una alegría y nos da la confianza, creo, a todos nosotros, de que la iglesia del Señor, por su gracia, siempre estará bien dirigida, independientemente de quién esté al frente como pastor titular. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes en esta fecha, siempre no hay una uniformidad en cuánto es el Día del Pastor. Algunos lo celebran antes, otros después. Nosotros lo celebramos hoy día. ¿Qué le parece? El punto es que, pensando en esto,
Queríamos compartir algo acerca de los pastores, pero antes de que usted se siente excluido y diga, hoy día le van a hablar a los pastores, me desconecto. Vamos a hablar de los pastores y de las ovejas del Señor, de todos realmente, ¿sí? Así que vamos a Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo número 7. Hebreos capítulo 13, versículo número 7. Hoy día estamos económicos, vamos a leer un solo verso nomás. Hebreos 13, versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Listo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este bonito tiempo de compartir, de tener comunión, de tener compañerismo con nuestros hermanos, de poder gozarnos y alegrarnos, Señor, en la comunión cristiana, en la alabanza, en la predicación de la palabra, en todo lo que concierne, Señor, a la reunión de los santos. Gracias, Señor, porque lo hacemos sabiendo, uno, que tú estás en medio de nosotros, que uno mayor que el templo está aquí, Señor, y a ti hemos venido a orarte, a ti hemos venido a agradarte, Señor, y agradecerte. Si bien es cierto, hoy celebramos el Día del Pastor, pero, Señor, tú eres el buen pastor, el mejor de los pastores, el príncipe de los pastores. A ti debemos, Señor, toda obediencia, todo honor, toda gloria, toda alabanza. Si hay algo bueno, Señor, en alguno de nosotros, solo es por ti y para ti, Señor, y por medio de ti. Señor, háblanos por medio de tu palabra, sigue instruyendo, edificando a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es un verso chiquitito, pero profundo, hermanos. Nos dice muchas cosas acerca no solo de los pastores, de las ovejas y de la dinámica entre ambos. Digo esto ¿por qué? Porque a veces podemos haber heredado el concepto católico romano de la iglesia, es decir, el clero y el laicado. El clero, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, que están más cerquita de Dios y conocen lenguas, latín, qué sé yo, hebreo, griego, arameo, y están en otra dimensión. Y los laicos, que somos las personas comunes y corrientes que no sabemos ni hebreo, ni latín, ni nada, y simplemente estamos completamente desconectados del clero, ¿verdad? Ya eso no es así. En la Biblia eso no es así. Está clarísimo en la Biblia, y lo vamos a ver, que los pastores que el Señor llama para presidir, para dirigir en su obra, son ovejas del Señor también, que tienen una función, que tienen un rol, pero que no se desconectan, no debieran desconectarse de las ovejas del Señor, del pueblo de Dios, ni las ovejas desconectarse de sus pastores. Hay una dinámica, hay una interrelación. Lo vamos a llamar en esta prédica una simbiosis, en la cual ambos se benefician mutuamente, y eso lo vamos a ver en más detalle. Pero si quisiéramos entender un poquito mejor o contarte cuál es mi propósito en esta mañana para con esta predicación, es mostrarte, hermanos, en primer lugar, que los pastores tenemos una labor, tenemos varias, pero hay una labor primordial, y esa es enseñar la palabra de Dios. Esa es la labor primordial que los pastores tenemos. Y la segunda es ser ejemplo de lo que enseñamos, ¿verdad? Y ¿cuál es la función? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes? No olvidar, sino siempre tener presente a sus líderes, siempre evaluando sus vidas e imitando en su fe, mientras caminamos todos juntos el camino de la vida cristiana. Vamos a mirar un poquito esto. Este sermón es, como le digo, económico. Solo tenemos 2 puntos nada más. Primero, pastores, enseñen y vivan la palabra de Dios. Amén. Segundo, hermanos, imiten la fe de sus pastores. Sencillo. Nada más. Voy a leértelo en la Nueva Biblia de las Américas y lo vamos a notar un poquito diferente a la Reina Valera, y luego te voy a comentar por qué. La Biblia de las Américas dice lo siguiente: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. El capítulo 13 de Hebreos, solo para entrar en contexto, es el único capítulo de esta epístola dirigido a ser práctico. Usted sabe, muchas de las cartas de Pablo tienen una parte doctrinal y tienen una parte práctica. El libro de Hebreos es similar, aunque muy probablemente no fue escrito por Pablo. Tiene una parte teórica, doctrinal, del capítulo 1 al 12, y una parte más práctica que podemos notar en el capítulo número 13. Este capítulo 13 tiene diversas enseñanzas,
con respecto a la vida cristiana, con respecto al matrimonio, con respecto a muchas áreas de la vida. No vamos a entrar en detalle de esto, pero quiero que usted pueda notar que dentro del capítulo 13, en 3 versículos, en el 7, en el 17 y en el 24, que la Reina Valera traduce como pastores, realmente no es la palabra que, por ejemplo, Pablo utiliza cuando se quiere referir a los pastores. Hay 3 palabras griegas que normalmente en el Nuevo Testamento hacen referencia al pastor, ¿verdad? Una es con respecto al pastor en su oficio de pastor, otra es con respecto al pastor en su oficio o en su papel de anciano, y otra es con respecto al pastor en su oficio de supervisor. Hay 3 palabras. No vamos a entrar en detalle, eso ya hemos hablado. Son 3 palabras griegas que hacen referencia a lo mismo, que en español se traduce en pastor, pero cada una de ellas tiene un aspecto diferente. Ya, acá en Hebreos no se usa ni una de esas palabras, se usa una palabra diferente. Por eso también pensamos, y esa es una de las razones por las que creemos que Pablo no es el autor de esta carta, porque no es una palabra que Pablo usa. No es una palabra que Pablo usa cuando se refiere a pastores. Ahora, esta palabra más bien se traduce mejor, la que se usa en Hebreos, se traduce mejor como guía, como gobernante, como presidente, como alguien que es prominente. Por ejemplo, Hechos capítulo 15, versículo 22, vamos a leerlo rapidito nomás, nos hace referencia a la asamblea de los creyentes de la iglesia en Jerusalén, y mira lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 15, verso 22. El hecho que sea económico no significa que no podamos leer la Biblia, ¿no? O sea, no significa superficial. Económico no necesariamente superficial, hermanos. Alguien dijo, económico, vamos a acabar rápido. Tranquilo, sereno. 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales. Esa es la palabra. Principales o prominentes entre los hermanos. Ya, esa es la palabra que se usa en hebreo. Prominentes, principales. Entonces, por eso es que la Biblia de las Américas traduce mejor al decir acordaos de vuestros guías. Ahora uno pensará, ¿a quién se refiere? ¿A los líderes en general? ¿A todos los líderes? El contexto nos va a ayudar a entender que se refiere a los pastores, porque dice los que les hablaban la palabra de Dios, ¿no? Se refiere a los pastores, pero utiliza otra palabra en el sentido de liderar y de presidir. Ahora, el énfasis aquí, con respecto, o el mandamiento, es un mandamiento doble. Acá hay uno para los guías, para los líderes, para los pastores, y otro para los hermanos. Con respecto a los pastores, dice acá, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, ¿no? Ese es el enfoque. Ahora, obviamente, se entiende, se infiere, se deduce que los hermanos de las iglesias locales reconocen cuáles son sus líderes y cuáles son sus pastores. ¿Amén? ¿Verdad? Se entiende, se sobreentiende que si te vas a acordar de tus pastores porque sabes quiénes son esos pastores. Y porque ha habido un proceso, ha habido un tiempo de poder reconocer a estos hermanos y poder decir, sí, estos son los que nos pastorean, estos son los que los dirigen y estos son los que sirven en la iglesia como pastores, como ancianos dentro de la congregación. Entonces estos hermanos habían sido llamados por Dios, obviamente, para presidir y pastorear entre sus hermanos, quienes deben reconocer y apoyar y sujetarse a su liderazgo. ¿Por qué lo digo? Porque el verso 17 de Hebreos 13, ¿qué dice? Mira tus ojitos, posa tus ojos por favor en Hebreos 13, ya no 7, sino 17. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros guías. Es la misma palabra, acuérdate. Obedeced a vuestros guías. ¿Y qué más? Sujetaos a ellos. ¿Por qué? Ellos velan. Ya, pues entonces se refiere a pastores, porque son hombres que, si bien es cierto, son guías, ¿qué hacen? Hablan la palabra de Dios y aparte velan por las almas de los hermanos. ¿Qué es eso? Un pastor, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Había un llamado entonces previo, implícito de estos hermanos. Dios ha llamado a estos hermanos a pastorear, a velar por las almas de los hermanos, a enseñar la palabra de Dios. Entonces, cuando el escritor de Hebreos está diciendo a los hermanos, acuérdense de sus guías, reconozcan a sus guías, reconozcan a sus pastores. Entonces estamos hablando de que esos hermanos han sido llamados por Dios y los hermanos deben reconocer, deben sujetarse, deben apoyar a aquellos que Dios ha puesto en el liderazgo. También hay un sentido implícito de comunión, porque el escritor de Hebreos no está diciendo a los hermanos, acuérdense de tal pastor o de aquel conferencista. Dice, acuérdense de quién?
de sus pastores. A ver. Cada iglesia local tiene sus propios pastores. Y el escritor de Hebreos no te está animando, no nos está animando a acordarnos del pastor de la Iglesia Bíblica Internacional. Aunque si te acuerdas de él, excelente. No te está animando a que te acuerdes del pastor de la Iglesia del Metaverso. Mejor no te acuerdes de él. Te está diciendo que te acuerdes de quién? De tus pastores. ¿Y quiénes son tus pastores? Los que están caminando contigo. Hay un sentido de comunión, hay un sentido de pertenencia. Son aquellos que velan por tus almas. A mí me puede gustar muchísimo un predicador, un pastor X, pero él no vela por mi alma. Es más, él ni siquiera sabe que yo existo. Amén. Claro. El que sí sabe que existo es mi pastor, el de mi iglesia. Acuérdate de tus pastores, ¿verdad? Acuérdate de ellos. ¿Cómo me voy a acordar de mi pastor si ni siquiera sé que es mi pastor? O si no congrego en una iglesia. ¿Me entiendes? Hay conceptos implícitos allí. Hay una idea que el escritor de Hebreos no lo dice literalmente, pero está implícito. Es decir, estos son hermanos que deben estar congregando en una iglesia, que deben de pertenecer a una iglesia local. Si no, no te puedes acordar de tus pastores porque ni siquiera vas a saber quiénes son. Pero si estás en una iglesia local, si eres parte de una iglesia local y estás relacionándote con tu pastor, puedes acordarte de él. ¿Qué más? Dice, acuérdense de vuestros guías, de vuestros pastores, que les hablaron la palabra de Dios. ¿Qué más se enfoca o qué se enfatiza con respecto a los hermanos que trabajan como líderes? La labor enfática de su ministerio es la de enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Los pastores deben aconsejar, los pastores deben visitar, los pastores deben orar, los pastores deben velar por el cuidado de la iglesia, por las almas de los hermanos. ¿Amén? Sí, es cierto, es así. Pero la labor primordial, principal y más importante de un pastor es la de enseñar la palabra de Dios. Porque yo puedo ser muy cariñoso y te puedo llenar de abrazos y besos cuando te veo y te puedo visitar todas las semanas, pero si no te enseño la palabra de Dios, ¿qué sucede? No pasa nada, ¿verdad? No estoy corrigiendo realmente los problemas. La labor principal entonces del ministerio es enseñar la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo, 1 Timoteo 4, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Uno de los requisitos para ser pastor en 1 Timoteo capítulo 3 es ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Entonces, la labor de la enseñanza, de la preparación de sermones, de clases, de devocionales, es una labor primordial, importante dentro del ministerio pastoral. Al final, hermanos, no se nos va a recordar por si éramos más abrazadores o menos abrazadores, o si éramos más carismáticos o menos carismáticos, si teníamos pelo o no. Qué bueno por eso. Se nos va a recordar si éramos fieles o no a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso requiere preparación, hermanos. Eso requiere invertir horas de tu vida estudiando las Escrituras, aprendiendo nuevos métodos de enseñanza, aprendiendo nuevas formas de predicación, profundizando más en las doctrinas, porque yo tengo que tenerlas claras. Si yo no lo tengo claro, ¿cómo lo voy a enseñar a la iglesia del Señor? Entonces, hay un gran porcentaje del tiempo de la vida de un pastor que lo tiene que invertir en la herramienta que utiliza para trabajar. Usted no confiaría su jardín a un jardinero que ni siquiera tiene los implementos básicos y que los pocos implementos que tiene los tiene oxidados y los tiene descuidados, ¿verdad? Usted no daría que un albañil o un maestro de construcción construya su casa si ese hombre ni siquiera tiene obreros, ni siquiera tiene una wincha y los pocos implementos que tiene los tiene malogrados, los tiene oxidados. Usted no haría eso. Usted no haría o no iría de ninguna manera a un dentista si ese dentista atiende en el patio de su casa, no tiene ni siquiera alcohol, no tiene ni implementos de limpieza, ni siquiera sus cosas básicas que un dentista tiene, ¿verdad? Bueno, siempre por ahí uno que es medio loco, ¿no? Pero la mayoría no lo haríamos. Usted no pondría sus manos en un doctor que ni siquiera estudió la carrera o que hizo trampa para aprobar los cursos, ¿me entiende?
que ni siquiera tiene experiencia? ¿Por qué pondrías tu vida en las manos de un pastor que no tiene interés de prepararse, que no se prepara, que no está avanzando, que no está creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios? Eso está mal. Eso está mal. La dinámica, y algo también importante, la dinámica de la vida de estos hombres se basa en la integridad. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos dice, hermanos, acuérdense de sus pastores, aquellos que les hablaron la palabra de Dios. Pero no solamente dice eso, sino dice, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta, imiten su fe. Una vez iba a... Ustedes saben que en los mercados hay estas personas que venden medicina natural, ¿verdad? Los doctores del pueblo, ¿no? Que venden ahí sábila, noni, y tú le dices, y esto, y para el hígado, ahí te da una receta, y para el páncreas, esto otra. Y digo, santo Dios, tanto saben de verdad, ¿no? Y yo estaba ahí en un puesto, ya nunca más volví, dicho sea de paso. Estaba atendiendo, vendiendo como al doctora, ¿no? Y me acuerdo que una viejita se acerca y dice, mamita, ¿para qué tú quieres? No, a mí me da para todo, me dice. ¿Cómo para todo? Sí, ya carro viejo le falla todo, dice. Y todos nos reíamos, ¿no? Y les enjunja ahí y le dio a la viejita, ¿no? Que todo le fallaba, dice. Y de pronto la señora se empieza a quejar, ¿no? Ya se habían ido la mayoría, ¿no? Yo estaba ahí nomás y se empieza a quejar con su colega, ¿no? Ay, me dice, me duele el hígado, me duele el otro, ¿no? Y yo decía entre mí, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? O sea, si tú estás mal, toma de tus mismos remedios. A menos que no tengas ni la menor idea de lo que estás vendiendo y solamente lo dices para salir del paso, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, podemos ser así, ¿no? Charles Spurgeon decía, hay pastores a los cuales los miembros deberían pararse y decirle, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Tú que hablas de integridad, sé íntegro primero. Tú que hablas de esto, hazlo tú primero, ¿no? Y no enseñes algo que tú no estás dispuesto a hacer. Y esto es parte importante, hermanos, porque esto nos resta autoridad, nos resta confiabilidad, nos resta credibilidad. Cuando yo me paro delante del púlpito a enseñar algo, a jactarme de algo de que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Por eso es que, y ahí es donde entra esa dinámica. Es decir, los pastores no somos personajes impunes, inescrutables, ¿no? Inaccesibles, inmarcesibles, ¿no? Que vivimos en una esfera etérea del cosmos, que quién sabrá cómo se comunica con Dios. Yo creo que el pastor va a su casa y habla con Dios directito y que nunca fallan y nunca se equivocan, ¿no? No, los pastores deben estar cercanos a los hermanos de tal manera que los hermanos puedan ver cuál es el resultado de la conducta. Porque, hermanos, si hay una persona a la que yo necesito predicarle la palabra de Dios, en primer lugar, es a mí mismo. Amén. Y si hay una segunda persona a la que yo necesito predicarle la palabra de Dios, es a mi esposa. Y si hay una tercera persona a la cual yo necesito predicarle la palabra de Dios, es a mis hijos. Y si hay una cuarta persona a la que yo necesito predicar la palabra de Dios, es a la congregación. Amén. No somos personas infalibles, pero tampoco somos personas que no se les puede cuestionar, que no se les puede evaluar, que no se les puede ver. Claramente el escritor hebreo está diciendo, evalúen cuál es el resultado de la conducta de aquellos que les enseñan la palabra de Dios. No vaya a ser que has estado bajo el liderazgo de un charlatán. Acá en Lima, acá en Perú le llaman vendedor de cebo de culebra, ¿no? Usted sabe, el cebo de culebra sirve para todo, ¿no? No sé cómo no ha sacado a Castillo del poder el cebo de culebra. Para todo sirve. Y ni cebo de culebra, hermano. ¿Tú vas a creer que ese es cebo de culebra? Ese es grasa, manteca, palma, que venden acá el sobre un sol 50. Que te lo ponen en un tupper ahí y se dice cebo de culebra. Qué importante es, hermanos, y eso es la mayor responsabilidad que tenemos aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de pastorear, el ser coherentes, el procurar con todas nuestras fuerzas vivir de acuerdo a nuestra enseñanza. Eso es importantísimo, hermanos. Es muy importante. Y la dinámica de la iglesia es esa. Pastores enseñando y viviendo la palabra de Dios, creyentes viendo el ejemplo de sus pastores. Muchas veces me he encontrado
Muchas veces a lo largo de la vida cristiana me he encontrado con personas que en confianza, conversando, me dicen, ¿sabes qué? Mira, mi iglesia es así, mi iglesia es así, mi pastor es así, mi pastor es así. Y una de las cosas que yo siempre pienso al final, a veces se lo digo cuando hay confianza, a veces simplemente me quedo callado y me voy a mi casa ahí pensando en ello. Y mi pregunta es, la primera pregunta que viene a mi mente es, ¿y qué haces allí? Es decir, si tu iglesia te parece tan mala y si tu pastor tú ves que es una persona que no es coherente, entonces, ¿qué haces allí? Y a veces tenemos una idea medio extraña, ¿no? O nos gusta una especie de masoquismo espiritual, no, nos gusta sufrir, o tenemos una especie de lealtad medio extraña, ¿no? No, hermanos, no. La Biblia nos habla que como creyentes no debemos ser simplemente personas que asienten y dicen amén, amén a todo lo que se dice desde un púlpito sin hacer ejercicio de la razón y del intelecto y del pensamiento y del entendimiento y del discernimiento. No, hay que evaluar. Usted tiene que ver, usted tiene que mirar, usted tiene que observar, porque la Biblia nos habla que estos hermanos deben ser ejemplos de la congregación. Ejemplos. ¿En qué aspecto de la vida? En todo, ¿verdad? Es decir, Dios en su sabiduría y misericordia nos da ejemplos bíblicos. Usted puede mirar personajes bíblicos, pero esos personajes bíblicos vivieron hace cientos de años atrás y usted no puede hablar con ellos ni le puede preguntar cosas. Amén. Usted tiene que imaginar cómo vivió Moisés, cómo vivió Daniel. Claro, conoce el resultado de su vida, pero lo demás tiene que imaginárselo un poquito, hacer ejercicio de la imaginación. Pero Dios nos quiere dar también ejemplos de carne y hueso. Personas vivas y reales, que son falibles como cualquier otra persona, pero que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, a los cuales yo sí puedo acercarme y preguntarles, hermano, ¿cómo haces para orar? ¿Cómo haces cuando tienes discusiones con tu esposa? ¿Cómo haces cuando a tu hijo se le sale el chuki? ¿Cómo haces para administrar el dinero? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que en la iglesia no hay un clero y un laicado. En la iglesia del Señor, los creyentes no deben ser personas o agentes pasivos que simplemente vienen, se sientan, escuchan, se paran y se van. No, no sé si usted lo está notando, pero hay una dinámica, hay una interrelación entre ovejas y pastores. Pastores enseñando y siendo ejemplo de los hermanos, hermanos evaluando, mirando, siguiendo el ejemplo de aquellos que están delante. Pablo decía en Hechos capítulo 20, versículo 26 a los hermanos, por lo tanto, Pablo hablando a ancianos, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no he rehuido a declararles a ustedes todo el propósito o el consejo de Dios. Tengan cuidado de vosotros, dice Pablo, y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, lo cual él compró con su propia sangre. Pablo también dice en Tito capítulo 2, verso 2, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas, que podríamos entender como las esposas de los ancianos, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sabes a qué me suena todo esto? A una gran responsabilidad que los ancianos y sus esposas tienen delante de la iglesia del Señor. Me ponía a meditar en esta semana, justo cuando estaba preparando este sermón, cuánto ha cambiado mi vida desde que entré al ministerio, en comparación de antes, ¿verdad? Y si bien es cierto, muchas cosas han cambiado, me pongo a pensar, obviamente ha sido un tiempo muy bonito y no lo cambiaría por nada, pero una de las cosas que más pienso evaluándolo, he sentido más yo, mi familia, en líneas generales, es la presión. Es presión, hermanos. ¿En qué sentido presión? Presión por la responsabilidad que conlleva ser pastor.
Mi esposa, presión por la responsabilidad que conlleva ser esposa de pastor. Aún mis hijas, ¿no? Presión, la responsabilidad que conlleva ser la hija del pastor, ¿no? En cuanto a la disposición de tiempo, en cuanto a la disponibilidad para hacer la obra de Dios y en cuanto a intereses o deseos personales puestos en segundo o tercer plano porque la obra de Dios está primero. Entonces, hemos tenido que aprender a lidiar con la presión, a lidiar con el cansancio, a lidiar con muchas otras cosas más, entendiendo esto. Somos ejemplo de la iglesia. Es decir, yo no puedo, hay cosas que no puedo hacer. Hay licencias que no me puedo dar. Hay comportamientos que no puedo tener. Hay reacciones que no debo tener. ¿Usted me entiende? Y no solo estoy yo ahí, está mi esposa, están mis hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos que están en el pastorado, que están en el cargo de ancianos y aquellos que Dios seguirá levantando a lo largo del tiempo, tengan muy presente esto. Tengan cuidado de sí mismos, hermanos. Tengan cuidado de sus esposas. Tengan cuidado de sus hijos. Tengan presente que la congregación siempre los va a mirar y siempre los va a estar evaluando. Tengan presente que quieran o no, si Dios mucha gente dice, no, pero esta es demasiada presión, entonces no te metas. Así de simple, nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, sea anciano, sea pastor. No, si tú lo haces porque crees que Dios te está llamando. Pero déjame decirte y déjame advertirte que hay una gran presión y responsabilidad sobre tu vida cuando estás en ese ministerio, en esa responsabilidad y en esa función. No solamente presión familiar, no solamente lidiar con los propios problemas de la familia y los desafíos y los retos familiares, con la esposa, con los hijos, con la iglesia, con tu propia vida devocional, con tu propia preparación en la palabra de Dios, con el desafío de seguir creciendo en la palabra de Dios. Y la tentación siempre es fácil, decir, no, ¿sabes qué? El ministerio es muy cansado y no tengo tiempo para prepararme. No. Yo entendí esto. No voy a glorificar la mediocridad. Me voy a esforzar más. No siempre puedo hacerlo, hermanos, es la verdad, pero me esfuerzo. Tratamos de seguir adelante. Porque entiendo lo siguiente. La iglesia va a llegar hasta donde su pastor llegue. Si el pastor sigue creciendo, la iglesia va a seguir creciendo. ¿Por qué estaba al inicio contándote estadísticas sobre pastores? Si el pastor está mal, hermanos, ¿qué se le puede esperar de la iglesia? ¿Verdad? Si el pastor no tiene pasión por las almas, ¿qué se puede esperar de la iglesia? Si el pastor no tiene pasión por la predicación de la palabra de Dios, ¿qué puedes esperar de la iglesia? Si el pastor no tiene ese compromiso de buscar que la iglesia crezca, avance, se fortalezca, ¿qué se puede esperar de la iglesia? Si para el pastor no es importante su esposa, sus hijos, su familia, ¿qué puedes esperar de la iglesia? No significa que el pastor es Dios, pero quieranlo o no, el pastor marca de alguna manera el rumbo que la iglesia va a seguir. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios ha llamado ya al pastorado, al cargo de ancianos o aquellos que en algún momento Dios irá levantando, esfuérzate en estar a la altura del llamado de Dios a tu vida. No puede ser posible, yo no puedo concebir eso, que haya un hermano, mira, ojo, que haya un hermano que no haya sido llamado a ser anciano que trabaje más que tú. En la obra me refiero. Eso no se puede dar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un hermano que no ha sido llamado al cargo de pastor, de anciano, que trabaja en su tiempo libre, que sirva al Señor en su tiempo libre, sirva más que tú, que has sido llamado de pastorado? Es imposible. Entonces, mi amado hermano, esfuérzate para estar a la altura del llamado de Dios a tu vida. Es difícil, es cansado, pero ese es el precio del ministerio. Ese es el precio que Dios nos ha llamado a pagar a aquellos que Dios nos está llamando a este santo ministerio. Pastor, esfuérzate en estar preparado para trazar bien la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Prepárate. Lee libros. Practica. Profundiza. Conoce más.
la Biblia, para que estés más y mejor preparado para trazar bien la palabra del Señor. Pastor, esfuérzate en cuidar de ti mismo. Cuida de tu propia vida espiritual. Cuida de no caer en la amargura, en el rencor, en la frustración, en la impaciencia y muchas otras cosas más con las que todos batallamos, hermanos. Cuida de ti mismo. Cuida de tu corazón. Cuida de tu esposa. Porque tan importante es el anciano, el pastor, como lo es su esposa. Porque tu esposa es la que va a movilizar a las hermanas. Claro, yo puedo hablar con las hermanas, puedo animarlas, puedo aconsejarlas en algún momento, pero es mi esposa la que va a motivarlas, a darle. Entonces, si la que está a mi lado, mi compañera, no compartimos esa misma pasión, esa misma visión, entonces es como una bicicleta que tiene una de las llantas desinflada. Puede avanzar, claro, pero no va a avanzar como debería. Entonces, cuida, ministra, anima, desafía a tu esposa. Muchas veces la esposa del anciano, la esposa del pastor, es la gran olvidada, la gran ignorada dentro de la iglesia, porque, claro, todo el mundo mira al pastor, al anciano, y todo el mundo asume que como la esposa es la esposa del pastor o del anciano, pues debe estar bien, ¿no? Y el pastor está tan ocupado, concentrado, mirando las cosas de la iglesia, que también se olvida de su esposa y dice, bueno, mi esposa está a mi lado siempre, vive conmigo, así que ha de estar bien, ¿verdad? Ministra a tu esposa, desafíala. Muéstrale ese propósito, que su labor es importante, no solamente como una columna para tu propia vida, porque ella es la que va a estar contigo cuando nadie más está, pero también ella es la que va a animar y motivar y desafiar a las hermanas. Les va a enseñar, les va a guiar a cómo criar los hijos, a cómo tratar a sus esposos. Es importantísima la labor de la esposa del anciano, la esposa del pastor. Cuida de tu familia, cuida de tus hijos. Eso es serio, hermanos, porque realmente una mala crianza de nuestros hijos puede descalificarnos completamente del ministerio. Cuida de tus hijos. Disciplínalos cuando sea necesario. Pasa tiempo con ellos de calidad para que no aborrezcan la iglesia al pensar que les robó a su papá. Pasa tiempo con tus hijos, pasa tiempo con tu esposa, cuida y establece reglas de disciplina claras en tu familia, cuida de tu familia y, por supuesto, cuida de la iglesia del Señor. Procura siempre ser de testimonio. Pastor, por último, relaciónate con los hermanos. No eres un ente etéreo que se aparece el domingo a predicar y luego se desaparece y se va al tercer cielo hasta el siguiente domingo. ¿Verdad? No. Eres una persona de carne y hueso, relaciónate con los hermanos y cuida de ellos velando por sus almas, en oración, en consejería, en visitación, bueno, según sea la oportunidad, la necesidad, lo que es la oportunidad. Relaciónate con los hermanos y cuida de ellos. Entonces, termina este primer punto. Los pastores llamados por Dios para presidir en su obra deben de trazar y enseñar correctamente la palabra de Dios, a la vez siendo ejemplo de obediencia y sujeción a la palabra que se les ha mandado predicar. Hay mucho rockstar en las iglesias ahora, ¿no? Pastores muy bien vestidos, muy bien portados, muy buena oratoria, pero que no están haciendo la labor de pastorado, ¿no? Que no están haciendo ejemplos, o que su vida es un misterio, ¿verdad? Que su vida es un misterio, es decir, tú lo ves el domingo y de ahí no sabes ni cómo vive, ni cómo... No. Los pastores, como dice Pablo, somos cartas abiertas, ¿verdad? Debemos ser cartas abiertas y poder compartir con nuestros hermanos con honestidad, pues, cómo son las cosas, cómo se van dando las cosas según vamos avanzando. Segundo punto, hermanos, imiten la fe de sus pastores. ¿Qué verso vamos a leer? Pues el mismo, no hay otro. Yo les dije, hoy día economizamos. Versículo 7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad. Yo creo que hasta nos aprendemos de memoria, ¿verdad? Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra, están haciendo trampa porque está ahí atrás. Y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. 3 puntos importantes. 1, recuerden, hermanos, es decir, tengan presente, hagan memoria de quienes les guían, de sus pastores, no se olviden de ellos.
No sean personas, y acá está el otro lado de esta situación. Porque así como pueden haber pastores indiferentes, fríos, impersonales, también puede haber creyentes fríos, impersonales e insensibles. Es decir, personas que simplemente vienen a la iglesia, escuchan incluso hasta de buena gana la palabra de Dios, cantan, participan en algún ministerio, pero tienen cero relación con sus líderes. Y hermano mío, nosotros también somos seres humanos. Es decir, yo en un día no me voy a aparecer en tu casa, no tipo la Gestapo, con 2 o 3 ancianos más. Pastor, qué milagro. Abre la puerta. Decomisado, ¿cómo vives? A ver, saca billetera, papel, ¿qué comes? ¿Qué estás viendo en la tele? A ver, celular. Hermano, Rubén, Arlan, amárrelo. Habla, confiesa. ¿Has pecado o no has pecado? ¿Has pecado o no has pecado? No, pastor, la bolsa ponle. Pastor, ¿verdad? No sé de qué habla. ¿Has pecado o no has pecado? Yo sé que has pecado, yo sé. Cuenta. Eso no va a pasar, hermano. Aunque a veces alguno daría ganas, ¿no? Pero no. Igual si me ves un día por tu casa tocando la puerta, por si acá no abras. No, pues, es decir, si tú no quieres saber, si tú no quieres relacionarte conmigo, ¿qué voy a hacer? No, no te voy a obligar. Te caeré chinche de repente, pues no sé. Pero recuerdan, tengan presente, hagan memoria de quienes les guían. Y eso es imposible si no hay una relación. Si no hay una relación, si no hay un vínculo entre los hermanos. Y recordando, dice, recuerden a estos hermanos que les guían y considerando, y este verbo está en un participio, es decir, constantemente esté evaluando cuál sea el resultado de su conducta, su estilo de vida. Es decir, ojo, ¿verdad? Ya vi que mañana van a estar, yo estoy caminando por el mercado y van a estar. Pastor, yo compraba vencedores. Pastor, se pasó el rojo. Apunta. ¿Verdad? Pastor está comiendo una hora que dijo que no iba a comer. No, pues ese extremo no. Pero se refiere a evalúa la vida a lo largo. ¿Y eso qué significa? Una relación de largo plazo. Porque tú no puedes evaluar una persona a una semana, un día de conocerla, pues. Tú conoces a una persona y a lo largo de los años vas viendo, pues, esa persona ha sido coherente con su enseñanza. Tú ves que él, su familia, está creciendo en el Señor, que sus hijos van avanzando, temerosos, piadosos. Vas viendo que su esposa va floreciendo en vez de marchitar. Vas viendo que la vida de tu pastor y de tu líder va. No te digo, pues, una vez más, que se vuelve millonario, no, ni una estrella. No, pero caramba, que es un hombre que tú puedes decir, a este hombre yo lo conozco ya 4, 5, 6, 10, 15, 20 años y es un hombre confiable. Es un hombre que yo puedo decir, no, su familia es sólida. Sus hijos los ha criado bien. Lo que él dice es verdad en su vida. Amén. ¿De qué nos preserva esto? De esa extraña costumbre que últimamente, bueno, no últimamente, pero hace un tiempo atrás los creyentes tienen, ¿no? Están un tiempo en una iglesia picoteando y luego se van a otra iglesia a picotear hasta que les gusta algo o escuchan algo que no les gusta y luego se van a otra y a otra y a otra. Entonces, ¿cómo vas a evaluar? ¿Cómo te van a pastorear? No se puede, pues. Porque no has echado raíces en una congregación. Entonces, todo esto presupone una relación de largo plazo, una comunión, una participación entre los hermanos. Y teniendo en cuenta, dice el escritor de Hebreos, después de haber evaluado, entonces mira qué interesante, la Biblia no te llama a una obediencia ciega a tus líderes, porque hermanos, esta no es la secta Bautista Dulos, esta es la misión bíblica Bautista Dulos, amén. Si algún día por ahí un anciano se levanta y te dice, yo soy Jesús reencarnado y
Mañana vamos a suicidarnos todos porque nos vamos al cielo con los extraterrestres y hablamos, ¿ya? Es una secta. Jamás la Biblia llama a que los creyentes tengan una obediencia ciega a lo que el líder dice. No. ¿Dónde? ¿Dónde está eso en la Biblia? No. Es una obediencia a las personas que Dios ha puesto como líderes. Cuando tú evalúas y dices, no, este hombre, uno, si ha sido llamado por Dios, su testimonio, como el de todos, no es perfecto, pero puedo decir en líneas generales que es un hombre que busca obedecer la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, yo me someto. Amén. Yo me sujeto y obedezco y vamos adelante. Pero no solamente eso, no solamente es, mire, esto es lo interesante, no solamente no es una obediencia ciega, no solamente no es una relación a corto plazo, no solamente es una obediencia en el sentido estricto, ¿no? Ya, yo hago todo lo que diga mi pastor, ya, pastor, limpia la silla, sí, pastor, barre el piso, ok, pastor, lo que usted diga, pastor. No, no solamente es eso, sino, ¿sabes qué cosa es? Es un crecimiento conjunto. Porque, ¿qué dice la Biblia? Acuérdate de tus guías, evalúa constantemente sus vidas y luego, ¿qué haces? Imita su fe. No que te vuelvas un Rubencito, o un Leonardito, o un Rubencito Nodacito, o un Arlancito, o un Ernestito. No. Imita la fe de ellos. En pocas palabras, crece. La Biblia nunca nos habla ni nos enseña de pastores, una vez más, inalcanzables, inaccesibles y hermanos comunes y corrientes que vivimos en el mundo natural y que solamente miramos a nuestras estrellas y decimos, wow, ojalá algún día pueda ser como él. No, nunca vas a ser. Sí, es cierto, soy un miserable ser humano. No. Somos todos hermanos, ovejas del Señor. Y si bien es cierto, los pastores están delante en su función como guiar, como cuidar, como gobernar y ser ejemplo, los hermanos que estamos tras no estamos llamados simplemente a mirar y aplaudir a los pastores. ¡Ay, qué lindo mi pastor, cómo me enseña! No, es imiten su fe. Y esto presupone algo interesante. Es decir, hermano, y te lo digo de corazón y de buena onda, no te estoy diciendo que te vayas, por favor. Evalúa. Y si tú ves que tu pastor, que tu líder, que tu guía no está andando rectamente en algún área de su vida, ¿qué nos llama la palabra de Dios a hacer? Bueno, evalúa. Es un tema grave, de pecado flagrante, de una cosa así monstruosa, escandalosa. ¿Me entiendes o no? ¿O no me entiendes? ¿Qué haces en un lugar donde una persona que está dirigiendo está violando completamente la palabra de Dios? ¿Qué haces allí? ¿Verdad? Si no, si es un tema menor, acércate a tu pastor y dile, ¿sabes qué, pastor, hermano? Con mucho respeto, con mucho amor, estoy viendo esto. ¿Te voy a pegar? No. ¿Te voy a disciplinar? Tampoco. El hermano te va a hacer una llave, te va a dar como pelota de básquet. No. El hermano Leo te va a hacer un... No. Gracias, hermano. Perdóname. No me había dado cuenta. Voy a corregir. Amén. Si tú ves que tu líder, que tu guía, tu pastor, realmente no ves nada malo, o sea, decir, ¿está andando bien? ¿Qué haces que no limitas? Si tú ves que tu hermano predica la palabra de Dios y llega temprano a los servicios y se esfuerza sirviendo al Señor y aún sacrifica tiempo familiar, y aún sacrifica la economía, y aún sacrifica sus fuerzas, ¿por qué no limitas? Amén. ¿Me entiendes a dónde quiero llegar? Dice, imita su fe. Imita su fe. No hay mejor cosa, hermanos. Me pongo a pensar en esto. Tal vez no lo pensaba antes de más joven, pero ya con los años me pongo a pensar y digo, no hay mejor cosa para un pastor, para un líder, para alguien que ha pastoreado, discipulado a alguien,
que la persona a la que ha pastoreado, ha discipulado, ha invertido tiempo en su vida, le agradezca. ¿Cómo? No con dinero, aunque si me das una ofrenda no me voy a molestar. No con comida, aunque agradezco el desayuno. Pero sobre todo, como decía Juan, amado, yo me gozo en que caminas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que mis hijos caminen en la verdad. Hermano, no hay mejor manera de que tú puedas honrar, agradecer a alguien que ha invertido algo de tiempo de su vida en ti, que te ha enseñado, te ha pastoreado, te ha discipulado, te ha dirigido, que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, es que tú camines en obediencia a lo que te enseñó. Esa es la mejor manera de retribuir el esfuerzo. No hay cosa más triste que haber invertido tiempo en una persona, que haber discipulado, enseñado, pastoreado a una persona y esa persona está ahí arrastrando cadenas. O en el mundo, ¿me entiendes? Desobedeciendo al Señor. Eso desanima muchísimo. Entonces, mi querido hermano, si algo, mi persona, o alguno de los hermanos ancianos, o algún otro líder que has tenido sobre tu vida, que te ha pastoreado, que te ha guiado, que te ha enseñado, que te ha liderado, algo bueno ha hecho en tu vida y se lo quieres agradecer, ¿sabes cuál es la mejor manera de hacerlo? Obedece lo que se te enseñó. Sigue las pisadas de aquel o aquella que te enseñó. Esa es la mejor manera. Esa es la mejor manera de agradecer y de honrar lo que esa persona hizo en ti. Este diseño divino, precioso, perfecto de Dios involucra pastores y ovejas. Pastores enseñando y siendo ejemplo, ovejas evaluando, imitando. Acá no vemos pastores superestrellas ni ovejas que están sentadas esperando que se les dé de comer nada más. No, sino que vemos una dinámica. Es más parecido. Siguiente, por favor. A esto. ¿Qué a esto? ¿Cómo así? ¿Cómo se llama esto? No me digas Nemo. Ni se te ocurra decirme Nemo. Pez payaso. Pez payaso. No le cambies el nombre a la especie. No es Nemo. Es pez payaso. El pez payaso tiene una relación simbiótica con esta cosa, esa que tiene. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No, no es esponja, anémona. Excelente, anémona. La anémona es venenosa, sus tentáculos son venenosos, pero el pez payaso tiene un recubrimiento mucoso que impide que. No le hace nada, pues ¿Y qué gana qué gana el pez payaso? Protección, porque nadie se acerca ahí. ¿Y qué gana la anémona? Comida, limpieza, oxigenación, porque el pescadito ahí va batiendo las aletas y deja restos de comida. Entonces, los dos ganan. Los dos ganan. No necesito explicarte eso, ¿verdad? O sea, no necesito explicarte eso. Es una persona que siendo adulto sigue comportándose como niño. Entonces, ¿por qué te digo que la dinámica bíblica que vemos acá en 13:7 se parece más a esto que a esto? ¿Por qué? Porque pastores enseñan la palabra de Dios y si lo enseñan fielmente y si viven fielmente, ¿quiénes son beneficiados? Las ovejas del Señor. Y si las ovejas del Señor están involucradas con sus pastores, evaluando constantemente el resultado de su fe, imitando su fe y evaluando y hablando y amando a sus pastores, orando por ellos y aconsejándoles cuando es necesario, ¿quiénes ganan también? Los pastores. Porque no nos creemos perfectos ni que nadie nos puede decir nada, sino que sabemos que estamos siendo siempre evaluados por los hermanos. ¿Quién gana? Todos. ¿O no? Todos ganamos, ¿verdad? Todos ganamos. En este esquema, los pastores son niñeras, simplemente. El hermano viene y le cambiamos su pañal, le limpiamos su potito, le damos su tetita y lo mandamos a su casa. Siguiente domingo, otra vez ensució, limpiarle ese pañal, cambiarle su... ¿Me entiendes? Talquito, mamadera, por los años de los años y los siglos de los siglos. ¿Quién gana ahí? Nadie. Los pastores se cansan, se estresan, se aburren, se frustran. Los creyentes nunca crecen. Y cuando te olvidas de cambiar el pañal, uy, este pastor es malo, no me ama. No me cambió el pañal.
Nadie gana ahí. Nadie gana allí. ¿Cómo este diseño entonces puede beneficiar a todos? Los pastores deben tener siempre un nivel de exigencia y un estándar que se espera de un siervo de Dios. Nunca pensemos que porque ya tengo años en el pastorado, o porque ya soy pastor, o porque tengo estudios, ya, no se me puede exigir nada. No. La exigencia, hermanos, y el estándar que Dios demanda de un siervo de Dios no cambia, ni con los años, ni con los hijos, ni con el dinero, ni con nada. La demanda siempre sigue estando ahí. Y siempre debo de responder a esa demanda. ¿Y los hermanos qué deben estar haciendo? Orando por sus pastores. Amén. Gracias, Rubén, por ser el único que ora por mí. Orando por sus pastores. Evaluando el comportamiento de sus pastores. Evalúenos, hermanos. Te lo estoy pidiendo, por favor. Evalúennos. No vaya a ser que yo me creo la máxima, como le dicen, la última Coca-Cola del desierto. Y ni a Bisco le llego. ¿Me entiende usted? Evalúenos. Y si usted ve algo que no está bien, pastor, no me gusta el color de tu camisa, eso no, pues. Temas morales, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Si usted algo ve en mí, en mi esposa, en cómo criamos a nuestros hijos, que usted dice, yo creo que no está tan bien, con toda confianza, mi hermano, y creo que hablo por todos los ancianos, acérquense a nosotros. Y dime, con confianza, hermano. Como hemos visto la semana pasada, si tu hermano peca, ¿qué haces? Te acercas a él, pues. Oye, pastor, te cuento, pero no le cuentes a nadie. No, eso no. Habla directamente conmigo. Y dime, pastor, ¿sabe qué? Yo creo que esto... Gracias, hermano. Muchas gracias. Ora por mí. Voy a corregirlo. Animándoles y exhortándoles incluso en amor, si fuera necesario, vuelvo a repetir. También que los hermanos deben hacer, obedecer y sujetarse a sus pastores. Eso dice en el verso 17. Ojo, si el pastor que yo estoy evaluando ya ha caído en un tema serio, o me parece que ha caído en un tema serio, entonces debo de seguir lo que dice 1 Timoteo 5:19. ¿Qué dice? No admitas acusación alguna contra un anciano, a menos que sea con 2 o 3 testigos. Obviamente, si es un tema serio. Si no, tú solo puedes hablar con el hermano y no hay ningún problema. Si tus pastores son ejemplo de fe y conducta, ¿qué debes hacer? Imítalos. Imítalos. Y todos juntos sirvamos al Señor. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores o guías. Sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Hermano mío, amado, ahora estoy hablando de los hermanos. No seamos creyentes indiferentes y aislados en la vida de la iglesia. Sé parte de la familia que es la iglesia. Participa, involúcrate, lleva a tu discipulado, bautízate si es necesario, hazte miembro de la iglesia, empieza a participar en tu ministerio. Si tu pastor o tus pastores están sirviendo al Señor, ¿por qué no lo estás haciendo tú también? Si tus pastores están consagrados al Señor, ¿por qué no lo haces tú también? Si tus pastores están esforzándose por tener buenas familias y familias sólidas, ¿por qué no lo haces tú también? Si tus pastores están esforzando por criar bien a sus hijos, ¿por qué no lo haces tú también? Si tus pastores están invirtiendo su tiempo, su vida y su juventud en la obra del Señor, ¿por qué no lo haces tú también? Todos juntos tenemos que servir al Señor. Hermanos amados, no dejen solos a sus pastores en la obra de Dios. Ponte al lado del pastor y dile, hermano, cuenta conmigo. Vamos a trabajar. Vamos a hacer la obra. Amén. Hermano, déjese pastorear. Déjese pastorear. No se moleste si en algún momento se le llama la atención. No se incomode si en algún momento le compartimos la palabra de Dios con amor. Sea abierto, no sea cerrado, no rehúya,
la comunión con los ancianos. No se escabulla, pues. Déjese pastorear. Hermanos, evalúen la fe de sus líderes. Si no ves nada malo en esos hombres, imítalos. Termino. Si has recibido, hermano, el llamado a pastorear a la iglesia, pastoréala con la palabra de Dios. Amén. Pastoréala con la palabra de Dios. Prepárate para pastorear al pueblo con la Biblia, no con nuestras opiniones personales. Si has recibido el llamado de Dios para pastorear a la iglesia, tú y tu familia deben ser ejemplo de lo que predican y enseñan. Los hermanos en la iglesia deben poder ver en mi vida y en mi familia que somos un ejemplo de cómo se debe seguir a Cristo. Hermano, no te olvides de tus pastores. Sirve al lado de ellos, ora por ellos, sujétate a ellos, relaciónate con ellos, déjate ser pastoreado por ellos. Y evalúa la vida de quienes presiden y ayúdalos, orando por ellos, animándoles, aconsejándoles, aún si fuera necesario, exhortándoles, porque nadie es perfecto. Todos podemos y debemos seguir creciendo, seguir mejorando y seguir avanzando. El único perfecto acá, el único líder y pastor es el Señor Jesucristo. Él es el perfecto pastor, Él es el buen pastor, Él es el que dio su vida por nosotros. Yo no di la vida por ti, Cristo dio su vida por nosotros. Y a Él le debemos obediencia en primer lugar y a los hombres que Él ha puesto y que Él está poniendo en su obra para guiarnos y animarnos a todos juntos seguir al Señor. Entonces, hermanos, en este día que celebramos el Día del Pastor, gracias simplemente y decirte que la mejor gratitud que tú puedes darle a tu pastor, a tus líderes, a tus ancianos es imita. Si algo bueno ves en nosotros, imítalo. Imítalo y todos juntos sirvamos al Señor. Amén. Vamos a orar. No hay culpabilidad si estoy en ti. Puedo respirar tu amor. Tú me das siempre paz si vivo en ti. Puedo ver que siempre